Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Este día jueves, sean bienvenidos a la casa del Señor. Hermanos, siempre les recuerdo este día que tenemos allá en la librería, la vitrina, hay una copia del bosquejo, ¿verdad? Si a usted le sirve del contenido del mensaje de esta noche, usted puede ir a recogerlo, es completamente gratis. Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar estudiando la carta de Pablo a los hermanos en Roma. Hoy vamos a meditar en los versículos del capítulo 11, del versículo 11 hasta el 21. El título del mensaje de esta noche es Las ramas injertadas. En esta porción que vamos a escudriñar hoy, vamos a entender el porqué, el propósito del por qué Dios quiso o permitió que parte del pueblo de Israel se endureciera contra Dios y no creyeran en Jesucristo y no creyeran en el evangelio que Jesús les anunció. Es decir, ¿por qué ellos se endurecieron? En parte, porque no todo Israel se endureció, pero una parte del pueblo de Israel sí fue duro su corazón para con Dios y no creyeron, no se salvaron, podemos decirlo. Vamos a entender el por qué, que si eso es una cosa así como fortuita, fue casualidad o era parte del plan perfecto de Dios que ellos endurecieran su corazón. Hoy vamos a aprender de esa parte, de ese objetivo, porque algunos creen, más bien hay algunas posturas teológicas que plantean que el endurecimiento de Israel fue una cosa así como que a Dios le falló su plan, que el plan que Dios tenía para con la humanidad era a través de Israel, y de repente pues Israel le falló, y entonces Dios dijo, bueno, como me falló Israel, hoy voy a ir a probar con los gentiles a ver qué tal me va con ellos. Hay una teoría, hay una postura, mejor dicho, doctrinal teológica que plantea eso, pero lo cierto es que no fue así. O sea, no es que Dios falló, el plan le falló a Dios y entonces Dios echó a andar un plan B, un plan contingencial. De ninguna manera. Dios tenía todo perfectamente considerado, y el endurecimiento de Israel vino a convertirse en la riqueza del resto del mundo, y así lo plantea el pasaje que hoy vamos a escudriñar. Así es que vamos a Romanos capítulo 11, versículos del 11 al 21 vamos a leer. Dice así: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Y la respuesta, que es común de Pablo a cada una de las interrogantes que él formula, ¿verdad? Esas preguntas retóricas, dice: en ninguna manera. Pero por su transgresión, oiga bien, cómo eso era parte del plan de Dios. Por su transgresión vino, ¿qué, hermanos? La salvación a los gentiles, para provocarles a celo. O sea que el endurecimiento de Israel cumple un doble propósito, y ya lo vamos a ver en detalle. Versículo 12: y si su transgresión es la que, hermanos, la riqueza del mundo, el que ellos hayan sido rebeldes con Dios vino a convertirse en la riqueza del resto de la humanidad, era parte del plan de Dios. Y su defección, la riqueza de los gentiles. Y dice el Pablo, cuanto más su plena restauración. Si su transgresión fue la riqueza del mundo, cuanto más lo será la plena restauración. 13: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera, mire lo que Pablo pretendía al predicarle a los gentiles, también lograr un segundo propósito. Uno era alcanzar a los gentiles para que ellos se salvaran, y segundo, provocar a celos, dice ahí en el verso 14, provocar a celos a los de mi sangre, porque Pablo era israelita, y hacer salvos ¿a cuántos? A algunos de ellos, porque no todo Israel había sido rechazado, sino solamente parte, y eso como también era parte del plan de Dios para alcanzar a los gentiles. 15: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Pues si algunas, aquí viene una figura que Pablo utiliza para ilustrar cómo los gentiles entran a formar parte del pueblo de Dios. Y dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por tu fe, estás en pie. Así es que no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Hasta ahí leemos y oramos. Dios mío, gracias esta noche por tu palabra. Enséñanos a través de estos ejemplos que el apóstol Pablo, Señor, escribiera a los hermanos en Roma, de cómo tu gracia, Señor, nos ha alcanzado, no solo a nosotros, sino al resto del mundo, Señor, incluyendo a los judíos, Señor, porque aún ahí, Señor, tú has reservado un remanente fiel, mi Dios, en medio de los judíos también, al que tú por tu misericordia y tu gracia has querido salvar, Dios. Muéstranos cómo todo lo que ha acontecido, mi Dios, no ha sido producto de una casualidad o un accidente o un fracaso, Señor, de tus planes en ninguna manera, sino que ha sido, mi Dios, parte de ese plan perfecto que tú trazaste para la humanidad, y que tus planes, Señor, siguen su marcha y que todo camina tal como tú quieres, Señor. Podemos estar confiados y seguros, mi Dios, que tú tienes todo bajo control. La historia, Señor, marcha como tú lo has establecido. Gracias, Padre, bendice a tu pueblo, a tu iglesia, danos la capacidad de entender tu palabra, Señor, de comprender cada una de estas verdades, de estos principios. Ayúdanos a ser humildes, Señor, respecto a nuestra salvación, a reconocer que por gracia hemos sido salvos, Señor, y a no presumir y no creernos más que nadie, porque, mi Dios, simplemente hemos sido, mi Dios, receptores de tu gracia, no porque la merezcamos, sino porque a ti así te agradó, Señor. Gracias, bendice a mis hermanos, bendíceme a mí también, Señor, en esta noche, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a ver en detalle. Aquí hay muchos detalles que son interesantes y que debemos entenderlos bien, porque nos van a ayudar a comprender el resto del capítulo 11. Hay algo que es una figura que desde ya quiero yo que usted se vaya familiarizando con ella, que es el tema del olivo. Habla del olivo natural y del olivo silvestre. Habla de las ramas naturales y habla de las ramas injertadas. Entonces, ¿a qué se refiere? En el caso, hermano, y yo se lo quiero transmitir desde ya para que usted se ubique, cuando se refiere al olivo natural, se refiere al pueblo de Dios, se refiere a Abraham, cuando Dios constituye a su pueblo. Ese es el olivo natural al que Dios originalmente llamó a Abraham. En el capítulo 12 del libro de Génesis se relata cómo Dios llama a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, y será bendición a todas las demás naciones de la tierra. Y de ahí Dios constituye su pueblo, su nación, ¿verdad? Que en un primer momento comienza con la nación de Israel. Entonces ese es el olivo natural, y el olivo silvestre sería todo el resto de la humanidad, del cual en este capítulo Pablo habla de las ramas que fueron cortadas o fueron separadas del árbol del olivo natural. Se refiere a aquellos miembros del pueblo de Israel que no creyeron en Dios, y entonces, a pesar de que eran parte del pueblo de Israel, fueron cortados de él. Y luego habla de las ramas injertadas. Se refiere a aquellos que, no siendo pueblo de Israel, siendo olivo silvestre, el Señor nos ha injertado para formar parte de su pueblo, de su simiente. Entonces yo quiero que usted se familiarice con eso. El olivo natural es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que la Biblia dice que Israel no solamente son los judíos, sino todos los que son de la fe de Abraham. Eso ahora nos incluye a nosotros también, los creyentes gentiles. Y las ramas naturales son todos aquellos israelitas que, siendo israelitas, no creyeron en Dios y entonces fueron cortados. Como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, todo aquel pámpano que no da fruto, ¿qué hace el Señor? Lo corta, ¿verdad?
Entonces ahí están, esas son las ramas que fueron cortadas, y en su lugar, dice, fueron injertadas otras ramas, que no son el olivo natural, sino el olivo silvestre. Pero para que entendamos esa figura, y más adelante vamos a ver en detalle de qué se trata. Dice al comenzar, primero les decía que esta porción tiene como propósito el que nosotros entendamos que la incredulidad de los judíos era parte del plan de Dios. Dios lo había diseñado así desde antes de la fundación del mundo, que ellos llegase el momento en el que no creyeran en Él. Jesús sabía que venía para ser crucificado. Jesús sabía que los judíos lo iban a vituperar, que lo iban a matar. Él sabía que iba a ser rechazado. No es que eso lo tomó por sorpresa, como que Jesús vino a su pueblo y wow, me rechazaron. No, Dios sabía que eso iba a pasar, era parte del plan. Porque ese rechazo haría que el evangelio llegara luego a todos los gentiles. No como algunos le decía, lo creen que es un intento fallido de Dios por salvar a Israel, y que luego Dios decide también alcanzar a los gentiles. Habla de las bendiciones que están no solo para los gentiles, sino también para el pueblo de Israel, que también en estos pasajes aclara que no es que Dios los ha descartado para siempre, están incluidos en ese plan y también serán bendecidos. En el siguiente mensaje que tendremos de Romanos, veremos la parte en la que Dios dice que llegará un momento en que todo Israel será salvo. A mí esa parte, digamos que me genera así como algo que me emociona, porque digo, ahora los israelitas, igual que en el tiempo de Jesús, no creyeron en Él, y hoy en día muchos israelitas no creen en Jesús, pero va a llegar un momento en el que Dios así lo ha determinado, en que todos los israelitas, de una manera milagrosa, si usted lo quiere ver, van a creer en el Señor, y por eso dice, y todo Israel será salvo, dice más adelante. O sea, como que de repente serán abiertos sus ojos y se darán cuenta a quién ellos rechazaron, a quién habían despreciado, y en aquel momento volverán su mirada y pondrán su fe en el Rey y Señor Jesucristo. Pero eso aún no sucede, aún no es el tiempo, solamente Dios sabe cuándo sucederán esas cosas. Vamos al versículo 11, dice ahí una pregunta. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayese? Voy a plantearle esa pregunta en unas palabras que sean más comprensibles. Por cierto, los que tienen su bosquejo, ahí después de que aparece el primer punto, aparece una pregunta formulada en un lenguaje más sencillo. Dice, tropezaron y cayeron para no volver a levantarse, refiriéndose a los israelitas. ¿Será que su caída ha sido la descalificación absoluta e irrevocable de Dios acerca de ellos? O sea, el haber caído de la gracia, el haberse vuelto arrogantes con Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en el versículo 10, Pablo cita las palabras del rey David, que están escritas en el capítulo 69 del libro de los Salmos, en las que David dice que el Señor, le pide al Señor más bien que sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda, y dice, oiga bien, para siempre. Entonces Pablo está citando las palabras de David, y al decir agóbiale la espalda para siempre, pareciera que está diciendo que Israel ha sido descartado por Dios para siempre. Entonces ahora Pablo hace la pregunta, entonces significa que los israelitas han caído y eso significa que fueron descartados para siempre, y la respuesta en el versículo 11 es en ninguna manera. Quiere decir Pablo que esa caída o que ese endurecimiento en parte solamente es un elemento del plan de Dios para alcanzar a toda la humanidad. Y es lo que dice a continuación en el 11. Han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Y a mí se me viene a la mente algo que también ocurrió en el pueblo de Dios. ¿Recuerda usted la historia de José? Sí, es una historia bien conocida, ¿verdad? ¿Qué pasó con José? Sus hermanos le odiaron por los sueños que él tenía. Tan grande fue su odio que decidieron deshacerse de él. En un primer momento querían matarle, pero entre ellos hubo ahí no lo matemos, mejor vendámoslo. Y lo vendieron, y usted conoce el resto de la historia. Primero fue a parar a la casa de un egipcio llamado
Potifar, ¿verdad? Y sufrió abuso por parte de una mujer ahí, ninfómana, y luego lo acusaron injustamente y fue a parar a la cárcel. Y luego de la cárcel, ¿a dónde fue a parar? Bueno, primero estuvo en la cisterna, después de la cisterna fue a parar a la casa de Potifar, de la casa de Potifar fue a dar a la cárcel, y de la cárcel, ¿para dónde salió? Para el palacio. Amén. Y ahí se convirtió en el gobernador de todo Egipto, en un tiempo de crisis, en un tiempo en el que hubo una tremenda escasez, que fue por la razón que Dios lo llevó ahí. Ahora, es interesante, si usted lee la historia de José, al final, cuando José se da a conocer a sus hermanos, por fin se da a conocer, y sus hermanos sorprendidos, me imagino cómo se deben haber sentido. ¡Wow! Lo que le hicimos a José, y ahora miren el cargo y la autoridad y el poder que él tiene. Él podría acabar con nuestras vidas ahora mismo y nosotros no podríamos hacer nada. Pero en ese momento José les dice: hey, tranquilos, no se sientan mal. Y me gusta cómo José les plantea a sus hermanos, y él ha entendido muy bien el plan de Dios, y le dice José a sus hermanos: miren, saben que todo lo que ustedes hicieron era parte del plan de Dios para preservar a nuestra nación, porque yo estoy aquí como gobernador ahora y manda a traer a su padre y a sus hermanos y a toda su familia para preservarles la vida en aquel tiempo de hambre. Entonces, todas esas dificultades, todas esas tribulaciones por las que José pasó, no eran otra cosa más que parte del plan de Dios para salvar a la nación. Algunas veces nosotros pasamos situaciones iguales. Nos viene un problema, nos viene otro, y nosotros nos quejamos, protestamos, murmuramos, cuestionamos a Dios y le decimos: no, hombre, Señor, ¿cómo es posible que me sucedan estas cosas? Porque en el momento no lo entendemos. Y recuerdo también las palabras que Jesús le dijera a Pedro: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Así nos pasan los creyentes. Hay situaciones adversas en nuestra vida que en el momento en que las estamos viviendo no les encontramos un significado, pero luego, pasado el tiempo, volviendo a ver hacia atrás, nos damos cuenta que todas esas cosas eran necesarias para que el plan de Dios en nuestra vida se cumpliera. No sé si alguna vez usted ha hecho ese tipo de valoraciones en su vida. Yo lo he hecho, y hay algunas cosas que en su momento no me agradaron, pero luego entiendo que era parte del plan de Dios para cumplir su propósito en mí. Así es. Y aquí Dios está haciendo lo mismo, y Pablo se lo está explicando a los hermanos en Roma. Les está diciendo: miren, no vean ustedes como que, wow, qué Dios más injusto. Escogió a los israelitas y ahora los desecha y simplemente se va a buscar a su pueblo entre los gentiles. Pablo dice: no, de ninguna manera. Dios no los ha descartado para siempre. Lo que pasa es que el que ellos se endurecieran era necesario para que los gentiles también conocieran la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo en el versículo 11. Han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión, oiga bien, por su transgresión vino la salvación a los gentiles, por el que ellos se endurecieron. Entonces Dios nos ha alcanzado con su gracia también a los gentiles, ¿verdad? Allí entramos nosotros a ser parte de ese plan, y quiero que lo vea allá en Juan capítulo 1 versículos 11 al 13. También está plasmada esa parte del plan de Dios. Dice Juan 1, 11 al 13: a lo suyo vino, lo suyo era el pueblo de Israel, los judíos, los israelitas, y los suyos no le recibieron. Mire, si solo conociéramos eso, hubiéramos dicho, podríamos decir nosotros que la misión de Jesús habría fracasado, ¿o no? Oiga esto: el Dios todopoderoso, el soberano del universo, manda a su Hijo a salvar a su pueblo, y lo manda, y su Hijo fracasa en la misión. ¿Por qué? Porque el pueblo al que vino a salvar lo rechazó, lo mataron y lo mandan de regreso para el cielo sin haber podido cumplir la misión. ¿Cómo consideraríamos nosotros a Dios viéndolo desde ese punto de vista? ¿Cómo lo consideraría usted? O sea que Dios fracasó en su intento por salvar a Israel, porque lo mandó a su Hijo. ¿Y qué hicieron su pueblo? Lo rechazaron, lo mataron, no creyeron en Él.
lo acusaron de andar de parte del diablo, hubiera fracasado Dios. Pero no, Jesús no fracasó. Eso era parte del plan. Dice, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Entonces, mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo le pregunto esto a usted: ¿qué hubiera pasado si los israelitas no hubieran rechazado a Jesús y hubieran creído en Él? ¿Qué hubiera pasado? El plan hubiera sido distinto. Podríamos especular nosotros y decir, entonces solamente los judíos serían salvos y todos los demás naciones del mundo estarían condenados. Así sería la situación. Pero como Dios, en su omnisciencia, en su soberanía, ya había dispuesto, no, mi pueblo se va a endurecer, entonces el evangelio y la gracia será extendida a todas las naciones del mundo. Y ahí es donde, por eso es que dice que la transgresión de ellos vino a ser, y regreso al pasaje del capítulo de Romanos 11, donde dice, por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Ya voy a detenerme esa frase. En el verso 12 dice, y si su transgresión es la que, hermanos, la riqueza del mundo. Nosotros, ahora es nuestra riqueza, porque ¿qué es lo más valioso? Y lo dice la Biblia, ¿qué daría el hombre? ¿Cuánto estaría dispuesto el hombre a dar para salvar su alma? ¿Usted cuánto estaría dispuesto? Si tuviera usted la opción de poder pagar para salvarse, para no ir a la condenación eterna al infierno, sino que tener la opción o tener el derecho, si usted, de entrar al reino de los cielos, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar por entrar al reino de los cielos? ¿Cuánto? ¿$1,000? ¿2,000? Imagínese usted a punto de morirse y tiene una fortuna, 100 millones, de 1,000 millones de dólares, su fortuna valorada en 1,000 millones de dólares, y usted está a punto de morirse y no es salvo, pero le dan la opción de poder comprar su entrada al reino de los cielos. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar si tuviera 1,000 millones de dólares? Todo, ¿verdad? Porque ¿para qué quiere morirse y que todas las riquezas queden aquí? Lo daría todo con tal de entrar al reino de los cielos. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, eso significa una cosa, que lo más valioso para nosotros en la vida es la salvación. Porque si estaríamos dispuestos a dar todo lo que tenemos con tal de salvarnos, significa que para nosotros lo más valioso es la salvación. Y si por el hecho de que los israelitas se endurecieron, ahora la salvación nos ha alcanzado a nosotros, entonces estamos de acuerdo en que su transgresión es la riqueza del mundo. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Qué más valioso puede tener usted en la vida? Mire, es cierto, usted y yo todos los días vivimos afanados viendo cómo vivimos mejor. ¿Sí o no? Todos los días vivimos en ese afán de ver cómo vivimos mejor. Y si usted hoy se muriera, todos esos afanes, ¿de qué le sirven? ¿De qué sirve? ¿Qué sería lo más valioso si usted estuviera agonizando en este momento? ¿Le importaría? No pagué la luz, quedé debiendo en la tienda, debo en Omnipor. ¿Se podría pensar en eso usted? No me acuerdo si apagué la luz del cuarto. ¿Pensaría en esas tonteras usted? ¿En qué se pondría a pensar? ¿Sabe qué se pondría a pensar? ¿A dónde voy a ir? ¿Con Dios o al infierno? Eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta, que para nosotros lo más valioso es la salvación. Eso es lo más valioso que tenemos. Y qué bendición
los que estamos en Cristo, qué bendición es tener esa seguridad que si nosotros nos vamos de este mundo ahora mismo, nos vamos con el Señor. Qué bendición es eso. Entonces, ¿se da cuenta que esa es nuestra mayor riqueza? Y esa riqueza la tenemos gracias a que Dios quiso, y parte de su plan es que Israel se endureciera para que el evangelio y la salvación nos llegara a los gentiles también. Eso es lo que dice ahí Pablo. Su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. Dice, si eso es lo que representa su desobediencia, su error, si eso es lo que vale, entonces dice en el verso 12, cuanto más su plena restauración. Cuando todos crean en Dios, cuando todos los israelitas se vuelvan a Jesucristo, cuánto más valioso será ese momento. Si ahora que ellos se han endurecido, esto ha venido a redundar en riqueza para el resto de la humanidad, cuanto mayor gozo y riqueza habrá cuando ellos plenamente sean restaurados. Ahora, el propósito entonces, hermanos, de que Dios permitiera que Israel se endureciera, no fue una casualidad, no fue un plan fallido, no fue un accidente, era parte del plan de Dios para salvarnos a nosotros. ¿Entiende eso, hermano? Sí, mire cómo Dios lo tenía todo perfectamente contemplado. Entonces nosotros deberíamos de decirle al Señor, Señor, gracias porque tú tienes todo eso perfectamente planeado, ¿verdad? Aquí no es que como algunos dicen, es que la iglesia es el plan B del Señor, ¿verdad? Mientras Israel se vuelve a Él, cuando Israel se vuelva, entonces Dios se lleva a la iglesia y vuelve otra vez el plan de Dios en marcha. Somos el paréntesis, dicen algunos. Eso no es cierto. Nosotros no somos un paréntesis de Dios, no somos ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Un experimento de Dios. No, de ninguna manera. Estábamos considerados en el plan de Dios antes de que Él creara el mundo. Dice, entonces, uno de los propósitos era ese, al endurecerse ellos, que los gentiles creyeran. Pero eso a la vez cumplía otro objetivo, fíjese. Lo dice el versículo 11, mire, regresemos al versículo 11, al final del 11, dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? O sea, que cuando los gentiles se salvaran, ¿qué es lo que Dios espera que esto cause en Israel? Lo dice al final del verso 11, provocarles a celos. O sea, Dios pretende, al salvar a los gentiles, provocar en Israel envidia, celos, para que ellos también crean en el Señor. Dice en el versículo 14, mire, saltémonos hasta el 14. Dice Pablo, por si en alguna manera, dice, pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Hablando de su ministerio, hablando de la misión que Dios le dio a Pablo. Pablo, Dios lo mandó a predicarle a los gentiles. Entonces dice Pablo, yo hago bien mi ministerio, yo cumplo mi llamado, cumplo mi misión, predicándole a ustedes los gentiles, para que ustedes crean en Dios y se salven, y de esa manera yo pueda despertar celos en mis hermanos, los de mi sangre, y a lo mejor, dice en el verso 14, pueda salvar a algunos. Es decir, Pablo dice, él quiere echar pesca de todo el que pueda, ¿verdad? Su misión es ir a predicar a los gentiles, pero si al salvarse los gentiles, los israelitas sienten envidia y sienten celo y se convierten al Señor, Pablo es feliz y contento. ¿Por qué? Porque cumple su misión alcanzando a los gentiles y al mismo tiempo rescata a algunos israelitas. Eso es el doble propósito que se logra con lo que Dios quiso que los israelitas se endurecieran en parte. Entonces dice, luego fíjese, hay otra parte, ahí donde Pablo habla de su ministerio. Quiero abordar un poco de eso en el versículo 13. Dice, porque a vosotros hablo, gentiles. Es decir, se está dirigiendo a los gentiles, ¿verdad? Los hermanos, a la iglesia que estaba en Roma, pero acuérdense que en la iglesia en Roma estaba conformada por dos grupos. Uno, los que venían de entre los judíos, y otros los que venían de los gentiles. Entonces, esta parte Pablo se dirige a los gentiles. Él dice, a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Apóstol significa enviado. Pablo fue enviado para predicar las buenas nuevas, impactar
al mundo gentil, a los que nunca habían conocido del Señor, ¿verdad? Ese era el impacto que él pretendía lograr entre el pueblo gentil. Y esa situación pone de manifiesto cómo el plan de Dios estaba trazado también para el pueblo gentil, no solo para los israelitas. Vámonos ahora hasta el versículo 15. Dice: porque si su exclusión, de nuevo Pablo resalta el hecho de que ese endurecimiento era parte del plan de Dios, porque si su exclusión, el que Israel haya sido excluido, es la reconciliación del mundo, dice, ¿qué será su admisión? Es decir, en aquel momento en el que Dios de nuevo los salve a todos. ¿Qué va a significar? Si el hecho de que ellos hayan sido excluidos ha venido a ser, ha tenido tanto impacto en el mundo, cuanto más cuando ellos sean admitidos. Dice Pablo, lo señala como vida de entre los muertos. Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Cuando Pablo utiliza esa expresión, las primicias son santas, parece que se está refiriendo es decir, cuando dice las primicias, si los primeros humanos o las primeras personas a las que Dios escogió para ser su pueblo son santos, también lo es la masa restante. Cuando se refiere a las primicias, se estaría refiriendo el apóstol Pablo. ¿Quiénes fueron los primeros personas con las que Dios estableció su pacto? Los que son citados y tan sonados en el pueblo de Israel: Isaac y Jacob, ¿verdad? Esos podríamos decir nosotros que son las primicias. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. En este caso, la masa restante se refiere al Israel de Dios. O sea, así como los israelitas fueron, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob fueron escogidos por Dios, también lo somos nosotros, la masa restante, todos los que somos de la fe de Abraham, no importa que no seamos biológicamente descendientes de Israel, somos también escogidos por Dios. Es lo que dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Ahora, en los siguientes versículos, del 17 al 18, pues si algunas de las ramas, en el 16 estábamos, ¿verdad? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. En este caso la raíz es lo mismo, ¿verdad? Habla de los patriarcas, de los primeros, las personas con las que Dios hizo el pacto, con Abraham, Isaac, Jacob. Ahí empieza su pueblo. Ese es el olivo natural, el pueblo de Dios. 17, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, aquí hay que señalar algo. Dice algunas de las ramas. ¿De qué está hablando cuando dice algunas de las ramas? Se refiere a algunos israelitas que fueron descartados, porque Dios dice: o sea, ustedes me rechazaron. Entonces, este es un pueblo. Y leamos las últimas palabras del capítulo 10. El último versículo del capítulo 10, para entender mejor a qué se refiere cuando dice algunas de las ramas fueron desgajadas. Dice al final del versículo 10: pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. A eso se refiere Pablo cuando dice algunas de las ramas fueron desgajadas, que entre los israelitas hay algunos a los que Dios desechó por la dureza de sus corazones. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en esto hay una advertencia para nosotros los gentiles. Volvamos ahí al verso 17 estábamos, del capítulo 11. Dice: pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fíjese bien, habla de olivo natural. ¿Quién dijimos que es el olivo natural? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ese es el olivo natural. Y el olivo silvestre, ¿quién dijimos que era? Todas las demás naciones de la tierra que no son Israel. Entonces, del olivo silvestre, Dios dice: toma algunas ramas, dice, y tú, siendo olivo silvestre, acuérdense que le está hablando a los gentiles, has sido injertado en lugar de ellas. ¿Quiénes ellas?
las ramas naturales que dice el versículo que fueron desgajadas. O sea que Dios excluyó a algunos israelitas y en lugar de ellos tomó a algunos gentiles, que somos nosotros, y nos ha injertado para ser parte del olivo natural que es el pueblo de Dios. Y ahora usted y yo somos el pueblo de Dios también. ¿Por qué? Porque Dios nos ha incluido. Así de sencillo. Y dice luego, versículo 17, la siguiente parte: y has sido hecho participante ¿de quién? De la raíz. ¿Quién es la raíz? Descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. También nosotros somos descendientes de Abraham. Ha sido participante de la raíz y también de la rica savia del olivo. ¿Qué significa la rica savia del olivo? Que también nosotros somos participantes de las promesas que fueron dadas a Abraham. Todas esas promesas nos corresponden a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha injertado en su pueblo. Y eso significa que nos ha dado el derecho también a gozar de todas esas bendiciones, a gozar de todos esos privilegios que Dios le otorgó, no a una nación, sino al pueblo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Versículo 18, aquí viene la advertencia de lo que yo me refería, pero dice, hablándole a las ramas injertadas, hablándole al olivo silvestre, a los que Dios ha escogido de entre los gentiles, les dice Dios, ¿qué les dice? Versículo 18, no te jactes contra las ramas. ¿Cuáles ramas? Las ramas desgajadas. O sea, no te la piques. O sea, que el hecho de que usted y yo nos haya salvado el Señor no es que nos vamos a volver unos arrogantes. Porque déjeme decirle, yo conozco gente religiosa que son unos arrogantes espirituales y se creen más que los demás y ven a los inconversos. Uy, yo con esos inconversos, no sé cómo, impíos, cosas como esas, términos despectivos que utilizan para referirse a personas que no creen en Dios, e incluso algunos cristianos que de repente les cuesta caminar derecho y los empiezan a discriminar y a ver de menos y empiezan a llenarse de orgullo y de arrogancia. Dios dice, no te jactes, dice. En todo caso, mejor démosle gracias a Dios que nos haya injertado. No siendo nosotros el olivo natural, el Señor nos cortó de allá del olivo silvestre y nos injertó. Y ahora gozamos, dice, del participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Versículo 18, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, oiga, si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Qué significa esto? Que no depende de los gentiles las bendiciones para el pueblo de Dios, sino más bien los gentiles dependen de las bendiciones que Dios ha dictaminado para su pueblo. En otras palabras, si Dios nos excluye de su pueblo, usted y yo no somos nada. O si lo quiere ver de esa manera, Dios sobrevive sin nosotros. Nosotros no sobrevivimos sin Dios. Si usted y yo nos condenamos, Dios no pierde nada. Pero si nosotros creemos en Dios, los que ganamos somos. Entonces, ¿quién necesita de quién? ¿Dios necesita de nosotros o nosotros necesitamos de Dios? Entonces no nos jactemos, así dice el Señor. Entonces no te jactes. ¿Qué está diciéndonos? ¿Cuál es el mensaje que Dios nos manda? Entonces, en lugar de jactarte, sé humilde, sé agradecido con Dios por lo que Dios te ha dado. Porque Dios descartó a parte del pueblo de Israel para tomarnos en cuenta a nosotros. Mire qué bonito, así, porque así le plació al Señor. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas, podemos decir los gentiles, ¿verdad? Fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Así, las ramas originales, naturales, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. ¿Qué deberíamos decir nosotros? Bien, así como dice el versículo 20, qué bien, qué bueno. Ellos por su incredulidad fueron desgajados. ¿Por qué fueron desgajados los israelitas según ese pasaje? Por no creer en Dios. Y hoy en día siguen sufriendo por no creer en el Hijo de Dios. Es el mismo problema, porque hasta el momento todavía hay endurecimiento en parte.
Están cegados todavía por el momento. Pero va a llegar el día, o va a llegar el momento en el que todo Israel será salvo. ¿Cuándo es eso? No lo sabemos. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero oiga, ¿y nosotros por qué es que fuimos injertados en el olivo? Allí dice, mire, pero tú por la fe estás en pie. ¿Por qué estamos nosotros en el olivo natural? Por la fe. ¿Y esa fe de dónde vino? Ay, hermano, mire, es que yo tengo una gran fe. ¿Y quién se la dio? No me venga a decir que usted es la gran eminencia espiritual. Usted es la persona que usted vende fe, pues. Es tan lleno de fe que usted regala fe. Dice la Biblia, por gracia sois salvos, Efesios 2:8, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La fe. La fe. Si alguno de nosotros tiene falta de fe, pidámosela al Señor. Él es el que da la fe, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros relacionemos esto, armemos este rompecabezas. Si usted y yo fuimos injertados en el olivo natural, ¿por qué fuimos injertados según este pasaje? Por la fe. Versículo 20. Los israelitas fueron desgajados por su incredulidad. Nosotros fuimos injertados por la fe. Por la fe estamos unidos al olivo natural. Entonces, si por eso es que estamos unidos y eso no es nuestro, no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Qué significa? No te la piques, sino reconoce que por la gracia de Dios has sido salvo. Ese es el mensaje de Dios. En lugar de eso, debes estar agradecido con Dios. En lugar de ser arrogante, uno de esos fariseos arrogantes que se creen más que todos los demás, que los que se condenan y que todos los demás cristianos, seamos humildes delante de Dios y démosle gracias cada día de nuestra vida porque Él nos haya salvado. Ese es el mensaje de Pablo. Y entender que todas esas cosas que han acontecido en Israel no fueron un accidente ni un fracaso, era parte del plan de Dios. Versículo 21, y con esto terminamos. Porque si Dios, con la advertencia siempre, ¿verdad? O sea, no te ensoberbezcas, no te jactes, dice en el 18, no te ensoberbezcas, dice en el 20. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco va a perdonar las ramas que han sido ahí injertadas. ¿Se entiende ese mensaje? ¿Qué está diciendo el Señor? O sea, mire, y si ya lo injertó, lo va a cortar. Mire, lo que yo estoy diciendo es que Dios dice que si alguien es arrogante con creer que ha sido salvo, probablemente no lo sea. Eso es lo que dice el Señor. No te la jactes, porque si te la jactas, no va a ser. Si no perdonó a los que eran olivo natural, tampoco a ti te perdonará el Señor. Significa que no será incluido. Entonces, hermano, si hay algo que nosotros debemos procurar es ser humildes respecto a nuestra salvación. Entender que no es por lo bueno que somos, no es por nuestras obras, es por la gracia. Porque si no, la gracia ya no sería gracia, sería deuda. ¿Cómo así? Si Dios nos salvara por las cosas buenas que usted hacemos, entonces Él nos debe a nosotros la salvación. Él nos debe. Y tendría Él que pagarnos salvándonos, pero no es así. Usted y yo no merecemos ser salvos. Somos salvos por la gracia de Dios. Y debemos estar agradecidos porque en el plan eterno de Dios estábamos incluidos usted y yo. Mire qué bendición. Alguien podría, hermano, ¿qué somos nosotros en el universo? No somos nada. Y Dios nos había considerado. Así es que seamos agradecidos, reconozcamos que el plan de Dios es para nuestro bienestar y que siendo nosotros las ramas injertadas, ahora gozamos y disfrutamos de la raíz y de la rica savia del olivo natural. ¿Qué es eso? Todas las promesas que fueron dadas para el pueblo de Dios. Vamos a orar en esta noche, hermanos. Dios mío, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por